¿Alguna vez te has preguntado por qué Sócrates, el sabio griego, nunca ofrecía respuestas directas, sino que prefería guiar a sus interlocutores hacia sus propias conclusiones a través de preguntas? Este era su método socrático, una técnica milenaria que sigue siendo relevante hoy en día. En su libro El arte de hacer preguntas, Mario Borghino nos invita a seguir los pasos de Sócrates y a descubrir cómo el poder de las preguntas puede transformar nuestras conversaciones, negociaciones y hasta nuestras vidas. Al igual que el filósofo griego, Borghino nos muestra cómo las preguntas bien formuladas no solo nos permiten obtener información, sino que también nos ayudan a construir relaciones más sólidas, resolver conflictos de manera efectiva, alcanzar nuestros objetivos y fomentar el pensamiento crítico. La escucha activa, el fundamento de todo. La escucha activa es el pilar fundamental sobre el cual se construye el arte de hacer preguntas. Es mucho más que oír las palabras de otra persona. Implica involucrarse de manera completa en la conversación, prestar atención no solo a lo que se dice, sino también a cómo se dice. ¿Por qué es tan importante la escucha activa? Fomenta la conexión. Cuando alguien se siente escuchado y comprendido, es más probable que se abra y comparta información valiosa. Evita malentendidos. Al prestar atención a los detalles y al contexto, podemos evitar interpretar erróneamente los mensajes. Demuestra respeto. La escucha activa comunica que valoramos las opiniones y perspectivas de los demás. Crea un ambiente de confianza. Cuando las personas se sienten escuchadas, es más probable que confíen en nosotros y en nuestras intenciones. ¿Cómo practicar la escucha activa? Concentrarse en el hablante. Mantener contacto visual, asentir con la cabeza y evitar interrupciones. Parafrasear. Repetir con nuestras propias palabras lo que hemos entendido para asegurarnos de que estamos en la misma sintonía. Hacer preguntas de aclaración. Pedir más detalles o ejemplos para comprender mejor el mensaje. Evitar juzgar. Suspender nuestros propios juicios y prejuicios para escuchar con una mente abierta. El poder de las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son como una llave que abre las puertas de la mente de las personas. A diferencia de las preguntas cerradas, que limitan las respuestas a un sí o un no, las preguntas abiertas invitan a los demás a expresar sus pensamientos y sentimientos de manera más detallada. ¿Por qué son tan poderosas las preguntas abiertas? Fomentan respuestas más completas. Al no limitar las opciones, las preguntas abiertas permiten a las personas compartir información más rica y detallada. Revelan información valiosa. Las preguntas abiertas pueden descubrir necesidades, motivaciones y perspectivas que de otra manera podrían quedar ocultas. Demuestran interés genuino. Las preguntas abiertas comunican que valoramos la opinión y la experiencia de la otra persona. Estimulan el pensamiento crítico. Al invitar a reflexionar y analizar, las preguntas abiertas fomentan un diálogo más profundo y significativo. Algunos ejemplos. En lugar de ¿te gusta este producto? Mejor di ¿qué opinas de este producto? ¿Qué te gusta y qué no? En lugar de ¿estás satisfecho con el servicio? Mejor di ¿cómo describirías tu experiencia con nuestro servicio? ¿Cómo utilizar las preguntas abiertas de manera efectiva? Comienza con un ¿qué? ¿Cómo? ¿O por qué? Estas palabras invitan a una respuesta más elaborada. Sé específico. Evita preguntas demasiado generales que puedan resultar confusas. Sé paciente. Espera a que la persona termine de responder antes de hacer otra pregunta. Escucha activamente. Presta atención no solo a las palabras, sino también a los sentimientos y el tono de voz. Preguntas clave para una negociación exitosa. Las negociaciones son interacciones donde ambas partes buscan obtener el mejor resultado posible. Las preguntas bien formuladas pueden ser una herramienta poderosa para guiar la conversación hacia un acuerdo mutuamente beneficioso. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer durante una negociación? Preguntas para comprender las necesidades. ¿Cuáles son tus principales objetivos en esta negociación? ¿Qué es lo más importante para ti en este acuerdo? ¿Qué te preocupa más en este momento? Preguntas para explorar opciones. ¿Qué otras alternativas has considerado? ¿Qué estarías dispuesto a ceder para llegar a un acuerdo?
¿Cómo podríamos adaptar esta propuesta para que funcione mejor para ambos? Preguntas para construir consenso. ¿Qué podemos hacer para superar este obstáculo? ¿En qué estamos de acuerdo hasta ahora? ¿Cómo podemos encontrar un punto en común? Preguntas para confirmar la comprensión. ¿Entiendo correctamente lo que estás diciendo? ¿Podrías repetir tu propuesta para asegurarme de que la he entendido? ¿Por qué son importantes estas preguntas? Demuestran interés genuino. Al hacer preguntas, mostramos que estamos interesados en las necesidades y preocupaciones de la otra parte. Fomentan la colaboración. Las preguntas abiertas y constructivas crean un ambiente de colaboración en lugar de confrontación. Revelan información valiosa. Las respuestas a nuestras preguntas pueden proporcionarnos información crucial para alcanzar un acuerdo. Ayudan a encontrar soluciones creativas. Al explorar diferentes opciones y perspectivas, podemos descubrir soluciones que no habíamos considerado anteriormente. Las preguntas como herramientas de persuasión. Las preguntas no solo sirven para obtener información, sino que también pueden ser una herramienta poderosa para influir en las decisiones de los demás. Al formular las preguntas de manera estratégica, podemos guiar la conversación hacia un determinado resultado. ¿Cómo podemos utilizar las preguntas para persuadir? Preguntas que dirigen la conversación. Al plantear preguntas que presuponen una determinada respuesta, podemos orientar la conversación hacia un punto de vista específico. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿estás interesado en este producto? Podríamos preguntar, ¿qué te parece la característica X de este producto? Preguntas que generan confianza y credibilidad. Las preguntas que demuestren conocimiento y experiencia pueden aumentar nuestra credibilidad. Por ejemplo, ¿sabías que este producto ha sido recomendado por expertos en el campo? Preguntas que apelan a las emociones y valores. Al conectar con las emociones y valores de la otra persona, podemos hacer que se sienta más inclinada a aceptar nuestra propuesta. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías si pudieras mejorar tu calidad de vida con este producto? ¿Por qué funcionan las preguntas persuasivas? Las personas quieren sentirse escuchadas. Al hacer preguntas, demostramos interés en la otra persona y sus necesidades. Las preguntas generan reflexión. Las preguntas bien formuladas invitan a la otra persona a pensar de manera diferente y a considerar nuevas perspectivas. Las preguntas empoderan. Al hacer preguntas, otorgamos a la otra persona un sentido de control sobre la conversación. Recuerda que la persuasión no se trata de manipular a los demás, sino de construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Las preguntas persuasivas son una herramienta para guiar la conversación hacia un resultado positivo para todas las partes involucradas. El papel de las preguntas en la resolución de conflictos. Al formular las preguntas correctas, podemos transformar una situación tensa en una oportunidad para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. ¿Cómo pueden las preguntas ayudar a resolver conflictos? Identificar los intereses subyacentes. A menudo, los conflictos surgen debido a intereses que no se han expresado claramente. Las preguntas pueden ayudarnos a descubrir cuáles son esos intereses y a encontrar formas de satisfacerlos. Ejemplo, en lugar de preguntar, ¿por qué no estás haciendo tu parte del trabajo? Podríamos preguntar, ¿qué te impide completar tu parte del trabajo a tiempo? Fomentar la empatía. Al hacer preguntas que demuestran interés en la perspectiva de la otra persona, podemos fomentar la empatía y construir puentes entre las partes en conflicto. Ejemplo, ¿cómo te sientes cuando esto sucede? Generar opciones. Las preguntas abiertas pueden ayudar a las partes a explorar diferentes opciones y soluciones creativas. Ejemplo, ¿qué otras alternativas podríamos considerar? Mantener un tono constructivo. Las preguntas pueden ayudar a mantener una conversación respetuosa y enfocada en encontrar soluciones, en lugar de culpar o atacar. Ejemplo, ¿cómo podemos trabajar juntos para encontrar una solución que funcione para ambos? ¿Por qué son importantes las preguntas en la resolución de conflictos? Demuestran respeto. Al hacer preguntas, demostramos que valoramos la opinión de la otra persona. Fomentan la colaboración. Las preguntas abiertas crean un ambiente de colaboración en lugar de confrontación. Ayudan a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Al comprender los intereses de todas las partes, es más fácil encontrar soluciones que satisfagan a todos.
¿Cómo evitar las trampas comunes al hacer preguntas? Aunque las preguntas son una herramienta poderosa, es importante utilizarlas con cuidado. Hay algunas trampas comunes que pueden socavar el propósito de una pregunta y dañar la comunicación. ¿Cuáles son algunas de estas trampas comunes? Preguntas cargadas. Son aquellas que contienen una opinión o juicio implícito, lo que puede llevar a respuestas defensivas o sesgadas. Ejemplo, ¿no crees que esa es una idea terrible? Preguntas múltiples. Son aquellas que combinan varias preguntas en una sola, lo que puede confundir al interlocutor y dificultar que brinde una respuesta clara. Ejemplo, ¿te gusta el café y te levantas temprano? Preguntas demasiado generales. Las preguntas demasiado generales pueden no proporcionar información útil. Ejemplo, ¿cómo te sientes? Es demasiado general. Mejor di, ¿cómo te sientes acerca de este proyecto en particular? Preguntas que asumen conocimiento previo. Si la persona no tiene la información necesaria para responder, puede sentirse incómoda o frustrada. Preguntas que llevan a respuestas sí o no. Aunque las preguntas cerradas tienen su lugar, es importante equilibrarlas con preguntas abiertas para obtener información más detallada. El objetivo de hacer preguntas es obtener información y fomentar la comprensión. Al evitar estas trampas comunes, puedes mejorar tus habilidades de comunicación y construir relaciones más sólidas. Hemos explorado cómo las preguntas pueden ser una herramienta tan simple como poderosa. Desde el aula hasta la sala de juntas, las preguntas nos invitan a pensar, a cuestionar y a crecer. Recuerda, una pregunta bien formulada puede abrir puertas que nunca imaginaste. ¿Cuál será tu próxima pregunta?